Hemos venido desarrollando una serie que tiene por título La batalla de la fe, perseverancia hasta el final. Es una serie que hemos estado estudiando la historia de un hombre llamado José. Es una historia donde yo creo que para ser más asimilable deberíamos de verla en primera persona y decir yo soy José y de alguna manera introducirnos en la historia y poder vernos en la historia. Procesos, situaciones, momentos de pruebas de fe, traiciones. Es muy difícil que un ser humano no haya sido traicionado. Es muy difícil que un ser humano no haya vivido injusticias. Y por eso cuando vemos la vida de José, creo yo que hay algunas facetas en su vida que es posible que la hayamos vivido y otras que en algún momento las vamos a vivir. Y ubicarnos de esa forma lo vuelve un poco más dinámico y apasionante de aprender. No como algo, como una enseñanza lejana, sino como algo que yo puedo estar viviendo hoy y tratar de verlo de esa forma y asimilarlo. Porque toda la historia de José tiene que ver con procesos, tiene que ver con revelación, tiene que ver con dones, talentos, manifestación de dones espirituales, de capacidades, aptitudes. Está muy lleno de una enseñanza práctica, espiritual y profética. Es muy profundo. Pudiéramos estudiar 6 meses la vida de José de diferentes ópticas. Pero en este tiempo el Señor está hablándonos de esta línea, una línea de fe, de perseverar, de momentos difíciles que podemos vivir y que es necesario que podamos asumir los diferentes retos primeramente con fe. El problema de nosotros los seres humanos es que aún no confiamos plenamente en Dios. Estamos conociéndolo, pero no hay una confianza plena. Si hubiera una confianza plena, todos viviríamos en paz. Porque Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera porque en Él ha confiado. O sea, haber depositado toda mi confianza en Dios produce como resultado la paz. Y nosotros, a medida que entramos en procesos donde Dios nos sostiene, nos saca, nos ministra, nos ayuda, nos resuelve en algún momento, vamos creciendo en fe, vamos creciendo en nuestra confianza en Él. Es así la vida de José, un proceso que cuando lo vemos tiene 17 años, cuando logra coronar su proceso tiene cerca de 32, 33 años, un proceso difícil, literalmente ya es un hombre maduro cuando termina, pero ese tiempo vale la pena por el resultado. Evidentemente José no tiene todo el entendimiento cuando empieza el proceso. Ni idea tiene. Más bien cree que todo va a ser lindo por el sueño que él tiene. Ahora, José es hijo de la esposa más amada. Solo 2 hijos tuvo con esa esposa José. Benjamín y José. Perdón, Jacob, Benjamín y José. Y había algo especial en él para con José, lo amaba. No solo lo había tenido en la vejez, pero también Raquel había muerto cuando dio a luz a Benjamín. Había toda una temática emocional en el asunto y había cierta capacidad que Jacob le enseñó a José en cuanto a aritmética, matemáticas, que fueron base en lo que tiene que ver con el área de capacidades técnicas que tenía José. José tenía el área profética, que era el don de discernir los sueños, de interpretarlos, pero también tenía capacidades técnicas, administrativas, de liderazgo. Pero todo eso se fue formando, no fue de una. Y cada uno de nosotros estamos en un proceso de formación que es importante que vayamos entendiéndolo para que lo podamos asimilar. De esta manera podemos entender que Dios tiene un plan, así como con José, que está desarrollando. La vida de José nos puede ayudar a nosotros a entender un poco
que estamos en un proceso de perfeccionamiento y que nos estamos adentrando día con día en ese proceso y que Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Confiar en ese plan perfecto es lo que nos está llevando en medio del proceso. Hay algunas cosas ahí que no logramos nosotros calzar y estamos debatiendo con Dios, como en su momento José. Y podríamos decir que la historia de José es una historia trágica, de momentos difíciles, pero que al final logra salir. No, es un proceso. Dios en ningún momento lo dejó. Desde el momento en que es enviado a buscar a sus hermanos y se encuentra un hombre en el desierto, donde no hay parada de bus, donde no hay GPS, donde no hay cómo encontrar a nadie, se encuentra y le pregunta por sus hermanos. Sí, yo los vi que fueron a pastar allá. Eso no es casualidad. Eso era parte de una dirección para llevarlo a un destino profético. Ya desde ahí Dios está guiando la cosa. Y luego Dios toca el corazón de Rubén, no el pastor, sino el hermano de José. Y Rubén no permite que a él lo maten. Él da otra opción, da otra idea y viene a calzar, pero ninguno sabe que José es la provisión para que todos vivan en el futuro. Nadie sabe. Lo único que ven en José es un hermano creído que los mal informa y que de alguna manera no lo quieren. No están viendo todo así como nosotros no vemos todo. Pero creo yo que esta enseñanza pudiera llevarnos a nosotros a ver las cosas con mayor temor de Dios y nuestra vida desde una perspectiva más profética, creyendo menos en casualidades y más en procesos, creyendo más en que Dios tiene un plan que en situaciones que de pronto se dan, porque tu vida y mi vida está en un libro. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas ¿cuántas cosas? Que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Y eso es importante para ver la vida, para ver las diferentes circunstancias. Entonces, José es una figura que nos puede enseñar mucho sobre destino profético, sobre proceso. Es un marco de vida de propósito, donde Dios siempre manifestó estar con él. También poder aprender cómo afrontó las diferentes situaciones, cuál fue su actitud ante las pruebas y sobre todo cuánto confió en Dios. Por otro lado, algunas actitudes que él tenía que cambiar en cuanto al rechazo, el orgullo. Tuvo que aprender a perdonar, luchó con el egoísmo, con la orfandad, con muchas cosas que todos luchamos. No era un superhombre, no era un supercapaz, no, era un hombre sometido a un proceso donde Dios lo iba a usar. Como todo lo que estamos en este lugar, Dios tiene un plan y Dios te va a usar. Y ningún plan es pequeño, todo plan en Dios es grande. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. No podemos desestimar nuestra vida como algo pequeño, porque si Dios nos creó, algo grande hay para nosotros. Y por eso hay que verla desde una perspectiva de fe. Porque la fe tiene la capacidad de alentarte, tiene la capacidad de que respire profundo y tome nueva fuerza, de llamar las cosas que no son como si fueran. Y es por eso la perspectiva que el Espíritu Santo nos ha venido hablando, de verlo desde una perspectiva de fe. Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6 nos muestra que Dios nos está perfeccionando. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido. La palabra persuadido tiene diferentes connotaciones. Creer, tener fe en una cosa, estar convencido de una cosa, escuchar, obedecer, ceder el paso, cumplir, confiar, tener confianza, estar seguro.
Entonces dice, estando completamente persuadido, confiado, entendido, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra perfeccionar viene de la raíz epiteleo, que tiene que ver con llevar a cabo, con acabar algo, concluirlo, llevarlo a cumplir. O sea, que estamos en un proceso donde Dios está formando algo, donde lo va a llevar a un término según su voluntad, pero que seremos conformados en un proceso. Toda nuestra vida está inmersa en ello, porque lo que Dios quiere, que en ese proceso sea formado Cristo en nosotros. Entonces Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, son dolores grandes. No sé cómo será el parto, pero hasta donde tengo monitoreado es un dolor increíble. Las referencias son que no hay dolor más grande que el dolor de parto. Cosa que gracias a Dios los hombres no vivimos, bendito sea su nombre. Pero ¿por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque literalmente nuestra vida va a ser más fructífera en un estado de perfeccionamiento. Pero en ocasiones no nos dejamos perfeccionar. En ocasiones nuestros conceptos, nuestros paradigmas no nos dejan. Y nos estamos escabullendo y nos retrasamos en el proceso, llegamos tarde a clase. Y Dios nos está esperando para que nosotros tengamos la mejor actitud, nos enamora, nos trae con brazos de amor. Pero ya en el proceso, muchos de nosotros con los paradigmas y nuestro sistema de creencia dado por algunas situaciones que nos vinieron ocurriendo en toda nuestra vida, se le cuadra el conocimiento de Dios. Y no se le cuadra bien, sino que se le cuadra en contra. Y entonces ese proceso que estamos persuadidos se estanca en un momento por la dureza de nuestro corazón. Entonces, si me regalas la imagen que te pedí ahora en la tarde, porque una de las cosas importantes es entender que un proceso tiene una finalidad. Ese es un proceso que tiene que ver con la leche. Todo lo que la leche que bebemos tuvo un proceso. Los que viven al norte de Nicaragua, hay una ruta que se llama la Vía Láctea. Tiene que ver con la vía que recoge la leche en furgones. Y vos podés ver hacia Nueva Guinea, hacia el Rama, cómo salen de los caminos camioncitos con sus pichingas. Bueno, pichingas se llama, ¿no? Son de metales. Y entonces pasa otro camión más o menos grande recolectándolo, porque viene de Managua viajando una cisterna. Esa cisterna recoge miles de litros de leche y luego la trae a las plantas procesadoras. Y hay un proceso que sufre esa leche pura que acaba de salir de la vaca en el viaje, y luego viene a la planta y tiene un proceso. ¿Cuál es el fin del proceso? Que el producto inicial sufra un cambio. O sea, que un proceso sin cambio no funcionó. Entonces todos decimos, ok, entiendo lo del proceso, pero el asunto es que la finalidad del proceso es cambiar. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto. Quiere que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que tiene que haber un cambio notorio. Tiene que haber. Nosotros podemos ver en José un cambio al inicio conforme cuando él logra terminar su proceso. Por esa razón es que hay procesos repetitivos, porque no se logró el cambio. Entonces uno dice, yo quiero salir ya de este proceso, pero como el fin del proceso es el cambio, evidentemente mientras no hay cambio, no salir de ese proceso. Puede cambiar de tiempo, puede cambiar de forma, pero el fin de procesar el orgullo va a seguir. ¿Por qué? Porque si la figura es Cristo,
No cabe orgullo en Cristo. Entonces, la mentalidad ante un proceso, cuanto más solícito soy, mayores cambios voy a tener. Y el proceso va a ser efectivo. Entonces, un proceso se define como un conjunto de acciones o actividades que están enlazadas entre sí, partiendo de un inicio, queriendo llegar en una ruta a un final que provoca un cambio. Ahora, este proceso quiere formar el carácter. ¿Qué es formación? Formación es un proceso también que se define en todo un sentido amplio de una actividad de aprendizaje a todo lo largo de la vida. Entonces, formar a alguien es darle la información para que aprenda, para que adquiera un conocimiento. Entonces, nosotros estamos en un proceso de formación de carácter. ¿Qué es carácter? Es algo que se imprime, es como un tatuaje. Entonces, Dios nos está procesando, nos está formando, está imprimiendo la vida de Él en nosotros para producir un resultado final. Estamos ahí. No es para sufrir. O sea, no es que estamos en una vida para sufrir, no, es un proceso para llevarnos a un perfeccionamiento y obtener un resultado final que es la estatura del varón perfecto. Por eso muchas cosas en el proceso son confrontativas. Por eso muchas cosas en el proceso no son igual a nuestros pensamientos, como el proceso forma a Cristo y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, hay un proceso de confrontación. Tanto así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra el proceso. Entonces, el cristianismo es un proceso. Nos estamos cristianizando, nos estamos pareciendo a Cristo. No es una forma de vestir, no es una cultura de lenguaje, es un estilo de vida siendo transformado a la estatura del varón perfecto. Y cuanto más solícito soy, mayor es la transformación. Amén. Entonces Dios nos está formando el carácter. O sea, no es hacernos sentir mal. No tiene que ver si sos colérico, melancólico, flemático, sanguíneo, consanguíneo, mojigato. No tiene que ver. Eso es un punto de partida. Eso no es algo que te tipifica para la eternidad. No, estás en un proceso de cambio. Un día vas a de ser colérico, melancólico, porque es el carácter de Cristo el que vamos a manifestar. Solo ese, ¿cómo que se llama? Test es para saber el arranque. O sea, cuán mal estamos. Pero no es nuestra condición final. Nuestra condición final es la estatura del varón perfecto. Por eso no nos podemos conformar. Dios no se conforma con cositas. Dios quiere ver a Cristo en nosotros. Por eso es insistente. Por eso te envía personas, te envía a la iglesia para ser formado. La iglesia es parte del entrenamiento de formación del carácter. Por eso el Señor en Efesios 4 dice, para que podamos manejar en el cuerpo de Cristo todo esto, necesitamos la unidad. Y explica todo el sistema necesario para que las buenas relaciones entre los hermanos funcionen. ¿Por qué? Porque todititos estamos en un proceso. Amén. Entonces va a ser muy importante entender desde esa perspectiva la vida de José. Porque si yo logro verlo desde ahí, yo asimilo mejor la historia. Con razón, José en la cisterna. Con razón, José en la casa de Potifar. Con razón, José
en la prisión. Con razón José delante del faraón. Porque lo estaba formando Dios. ¿Por qué no fue desde joven a la casa del faraón? Porque pudo haber sido con su túnica de colores, ir directo de faraón. No hubiera podido manejarlo. No hubiera podido. Porque aún los dones se van perfeccionando, se ejercitan. O sea, para llegar donde faraón, él tuvo que haber practicado con el copero, con el panadero, porque los dones se ejercitan. Por eso hay algunas cosas en las que todavía nosotros, y digo nosotros, no estamos porque no estamos listos. El ímpetu está, pero no el carácter. Todavía la impresión no está. Las ganas, la fuerza. Pero el sello aún no está. Y es ahí que no tiene que ver con tiempo. Entonces son 17 años. No, eso depende. Siempre depende. ¿De qué depende? De la obediencia. Porque la obediencia es muerte. Eso depende de la capacidad de morir de cada quien. Por eso unos mueren más rápido, avanza más rápido. Unos mueren más lento, avanza más lento. Un tema de muerte. Entonces, Santiago capítulo 1 nos da una perspectiva de la necesidad de pruebas en medio del proceso. Y dice, capítulo 1, verso 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo voy a tener gozo en la prueba? Solo si entiendo proceso. Solo si entiendo proceso en una prueba yo tengo gozo. Porque sé que la prueba me lleva a una transformación. Entonces dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os hallé en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No hay paciencia sin dolor. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y además cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa cabal? Completo en todas sus partes. O sea, que en la prueba ayuda a que todos complementemos parte del proceso. La cabalidad es el estado de estar completo. Entonces la prueba solamente puedo hallar gozo. Y acuérdense que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. No es alegría, es gozo. Es una reacción espiritual provocada por mi relación con el Espíritu Santo. Que tengo el entendimiento del momento que estoy viviendo y por lo tanto resulta en gozo porque sé que Dios está haciendo su obra. Pero ese es un nivel de entendimiento espiritual. Gozo. Cabal, perfecto, completo. Entonces, desde ahí veamos a José en la casa de Potifar. Génesis capítulo 39, versos 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, diga conmigo, hombre importante, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Favor de Dios. Presencia de Dios, frutos en la vida de José provocado por el respaldo de Dios. Jehová estaba con José. Y si Jehová estaba con José, quiere decir que José estaba en el lugar correcto. Aunque pareciera que no, porque está de esclavo.
Todos tenemos sueños, no sueño de dormir, sueños. Pero no todos los sueños son de Dios. La gran mayoría son personales. Dios no está obligado a cumplir sueños personales. Dios va a cumplir su propósito. Amén. El respaldo de Dios está ligado a su propósito. Una cosa es la misericordia de Dios, que es nueva cada día, y otra cosa es que Dios esté contigo. Son dos cosas diferentes. Que Dios esté contigo significa que el favor de Dios estará de forma notoria, tan notoria que los demás lo notan. Valga la redundancia. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de alguien que se nota que Dios está con él, el pastor Arsenio. Yo lo conozco desde antes de ser cristiano. Yo lo conocí antes y yo lo conozco ahora. Y yo me acuerdo que la vez que lo vi predicar, yo lo vi que brillaba. Mi percepción era que él brillaba, que se le ponía la cara como brillante. Yo creo que Dios me estaba permitiendo ver algo por causa de lo que venía después, que yo iba a ser discípulo de él. Dígale que está a su lado: Dios tiene un plan. En tu proceso, Dios tiene un plan. En la angustia, tal vez estás en la cisterna, Dios tiene un plan para sacarte de ahí. Yo no sé si van a ser ismaelitas o no sé de qué tribu, pero Dios te va a sacar. Entonces ahora José está en la casa de Potifar, otro ámbito. Sale de donde se iba a morir de hambre, lo más seguro, a una casa. Mas Jehová estaba con él y fue varón próspero, siendo esclavo. Por eso no depende de dónde estamos, depende de que Dios esté con nosotros. No depende de la ciudad, no depende del país. Lo que depende es que la mano de Dios esté con nosotros. Si Él está con nosotros, seremos prósperos. Eso es lo que nos está diciendo ahí la Biblia: seremos prósperos. No hay vuelta de hoja. Entonces dice: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué contundencia de la mano de Dios sobre él, que un egipcio incircunciso, wow, su Dios. Es como la expresión sobre Daniel, cuando el profeta Daniel dijo: ahora sí sé que Daniel adora a un Dios vivo. Era notorio, había un peso, había una mano. De seguro estaban pasando cosas extraordinarias ahí sí, que de alguna manera le dijeron a Potifar: eso no es normal. Era tal el impacto que él lo ve y dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Hermano, si hay alguna cosa que no están prosperando, póngale mente, que es muy posible que no esté en el propósito eso. Métale mente, no. Todo lo que el Señor predica aquí y habla aquí es para que nosotros lo tomemos y lo apliquemos. No es un discurso, no es un poema, es palabra de Dios. Y puede servirnos, puede sacarnos en un momento específico de una situación si nosotros tomamos eso que el Señor le hace clic en su corazón y lo toma y lo pone por obra. Dice: hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¡Qué salvajada! Mire, hermano, apliquémoslo al ámbito laboral. Usted tiene su negocio, usted trabaja en una empresa. Desde que usted llegó ahí en el propósito de Dios, ese lugar va a ser prosperado. Entiéndase usted que usted es una bendición andante, que el Dios en el cual usted cree y por el cual usted vive lo va a bendecir y lo va a respaldar. Por eso tenemos que buscar estar del lado de Dios. Mire bien, no es que Dios esté de nuestro lado, es que nosotros estemos del lado de Dios.
No es que Dios se acomoda a mi disposición. Yo me acomodo a la voluntad de Dios. Yo busco estar bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Yo busco la sombra. Por eso es importante reflexionar. Porque estábamos en un proceso. Y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué importante es que nosotros podamos tener todo este entendimiento muy claro para poder definirnos, para poder tomar la decisión correcta en la dirección correcta. Es posible que nosotros mucho tiempo hayamos dado vueltas en lugares, en acciones que no tengan que ver con la voluntad de Dios, y algunos estemos frustrados. Necesitamos reconfigurarnos en ese sentido, replantearnos y empezar a meditar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. No importa si tengo 40, 50, 70 años, yo puedo hacer de mi vida de aquí adelante la vida más productiva, los años más productivos, por estar en el lugar correcto según la voluntad de Dios. Entendiendo que no depende del lugar, depende de que Dios esté con nosotros. Amén. Por eso cuando usted va a Éxodo 33, usted ve a Moisés debatiendo con Dios. Porque Dios le dice que va a enviar un ángel con él, y Moisés le dice: yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Y le dice: no, va a ir el ángel, no, te quiero a ti. Y Dios le dice: es tu pueblo, no es tuyo. Y después le dice: Moisés, son duros de servir. Y el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque Moisés no quería nada que no fuera la presencia de Dios. No quería ir a un lugar si Dios no estaba ahí. Y cuando hablamos de Dios estar ahí, es esa manifestación que vemos sobre la vida de José. Un respaldo contundente de Dios a la vida, precisamente por estar haciendo la voluntad de Dios. Que eso es lo que pasa con José. José está en la perfecta voluntad de Dios, está siendo procesado. Es un momento difícil, es una circunstancia retadora. Tal vez no es parte de lo que había soñado él, pero Dios sí lo había soñado. Dios ya lo había visto y sabía que le convenía el proceso, porque estaba formando un corazón que era egoísta, un corazón que era altivo, y que en medio de toda la capacidad, también ahí por la responsabilidad, iba a empezar a desarrollar primeramente la parte administrativa, técnica de él. Estaba en una fase de entrenamiento en ese momento, porque iba a manejar cosas más grandes, porque iban a venir retos más grandes. Por esa razón, donde estamos hoy, necesitamos aprender lo que debemos de aprender, porque viene algo más grande en el futuro. Vienen asignaciones mayores que tienen que ver con dones espirituales y con talentos naturales que cada uno tiene, y que Dios va a afinar, que Dios a través de la prueba va a refinar, precisamente para que cada uno de nosotros seamos diligentes en la obra que Dios nos encomendó. Usted es demasiado importante para lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios nos está procesando. Por eso algunos en su trabajo quisieran irse de su trabajo por el proceso. Hermano, quiero decirte, si en ese proceso está Dios involucrado, no te salgas, aguanta, porque Dios está formando algo. Y tienes que entender que aunque estés en la casa de Potifar como un esclavo, si Dios está contigo, te va a hacer prosperar. Eso es importante. No hay que huir del proceso. Hay que ver el proceso como un, valga la redundancia, proceso de formación de carácter que solamente está haciendo de ti algo mejor y que lo necesita. Diga conmigo: yo necesito el proceso. Yo necesito el proceso. Parece que le di otra palabra. Yo necesito el proceso. Dígalo bien. Sí, hombre. Ame a su jefe. Bendígalo. Señor, bendícelo. Lo vuelve loco, bendígalo. Cuando usted llega un minuto después y él está ahí, bendígalo.
Le está enseñando disciplina. Y aprenda a disculparse. Fíjense que hay problemas en el que lo metemos por no pedir disculpas. Puro orgullo. Discúlpese. Llegó tarde, pide disculpas. Rinda cuenta. ¿Aló? Sí. Estamos ahí. Porque esto tiene su parte práctica también. Si vamos a decir que somos José, hermano, todos estamos en un proceso ahí donde usted está. Pastor, y en mi matrimonio también te está procesando. Vos sabés, la esposa es ese ser tan maravilloso que nunca está conforme. Jamás. Nunca. Y quiero decirte, hermano mío, jamás estará conforme hasta que venga el Señor. Así que ya moría eso, hermano. Hermana, su marido no la va a entender jamás porque es hombre. Yo quiero que vos me entendas. No puede, no ves que es diferente. Somos diferentes. Ella quiere que yo le entienda. Y uno, ¿cómo te voy a entender eso? Yo no entiendo, está bonito. Pero ni lo viste, sí, pero está bonito. Ella quiere que yo vea. Y que le explique lo bonito que yo no lo veo, no le entiendo. Otro diseño. Pero por otro lado, la mujer jamás estará conforme. Si es anaranjado, ahora lo quiere verde. Si lo quiere verde, ahora lo quiere negro. Y si lo quiere negro, lo quiere café. Y si no se confundió, hay que volverlo a pintar, porque así son ellas. Yo le decía ayer a un hermano que no está aquí, gracias al Señor. No lo veo. Le digo, tu vida sin la hermana, tu esposa, hubiera sido triste porque vos sos aburrido y ella es bien alegre. Sí. ¿Cómo hubiera sido tu vida? Puro silencio, sin música, sin colores, sin florero, sin televisor, nada, triste hubiera sido. Mas ella le da la luz a tu vida, dale gracias al Señor, hermano. A alguien le llegó. Proceso. Solo tenemos que velar de que Dios esté con nosotros. Ahora, el éxito de José era el temor de Dios que fue desarrollando. Esa capacidad de querer hacer la voluntad de Dios y comportarse bien en todos los lugares. Fue el éxito también del profeta Daniel. Y eso es lo que nos va a dar el éxito a nosotros, ese temor de Dios, de querer agradar a Dios en todo, aún en el trabajo más difícil. Hermano, yo tuve un trabajo en el cual lo compartí con el pastor Ronald, que esa era parte del proceso. Y el pastor Ronald me entregaba el turno a mí. El pastor Ronald es ingeniero industrial. Yo soy agrónomo y aparte de eso comercial. Yo no entiendo nada de producción. O sea, yo de la producción solo me sé comer el producto. Pero de todo ese he tenido que leer. Y entonces él me entregaba a mí, éramos auditores de calidad. A él entraba al turno feliz. Yo lo miraba. Y salía del turno alegre. Yo entraba al turno casi con derrame. Y salía agobiado porque yo no podía estar encerrado. Yo no entendía cómo estaban 8 horas en el mismo lugar oyendo la máquina. Toda la noche y haciendo lo mismo y el mismo. Y yo no miraba la diferencia de nada. Y yo recibía aquel, ¿cómo se llamaba? Informe del pastor Ronald, 8 páginas. Y yo decía, ¿de dónde ve tanto? Y yo no veo nada porque yo entregaba 5 puntos. Yo viví un proceso ahí. Horrible. Yo lo veía que él quería promocionar. Yo quería que me corrieran. Él se veía dirigiendo la planta. Yo me veía corriéndome de la planta. Y me corrí. ¿Te acordás que un día ya no llegué? Es bueno el proceso. Potifar representaba otra temporada para José. Una temporada donde Dios iba a firmar
el hecho que Dios estaba con José. Pero no siempre iba a estar ahí esa situación bonita y linda, sino que también iba a haber un momento difícil que todos vamos a pasar, que es que no podemos ignorar que en medio del proceso Satanás tiene una obra para tratar de separarnos, para tratar de entorpecernos en el proceso. Entonces él llega a la casa de Potifar y Dios le da tal gracia que Potifar le entrega todo el gobierno. Y no hay nadie que tenga más palabra que José, solamente Potifar. Y él maneja todas las operaciones. Y recuerde que la civilización egipcia era alta en el nivel educacional. Es más, muchas civilizaciones alrededor de Egipto se instruían en Egipto. O sea, gente que no era egipcia, de familias nobles, llegaban a instruirse ahí. Era como un Harvard. Entonces el nivel cultural de esta persona, sobre todo Potifar, el nivel que tenía dentro de esa sociedad era un alto nivel. Quiere decir que José era de alto nivel para que Potifar le entregara el gobierno de todo. Tenía que haber pasado toda una prueba de capacidad para ponerlo ahí. ¿Me estoy explicando? Entonces realmente hasta el momento le está yendo bien a José. Ahora ya salió de la cisterna, wow, ya salió del posible muerte y ahora es jefe. Es jefe en medio de todo. Dios está con él y está avanzando, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo en medio del proceso. Y el enemigo va a querer que nosotros caigamos, porque el pecado va a ser la forma que el enemigo va a entorpecer el proceso. Por eso en ningún momento podemos sentirnos de alguna forma como que no hay ninguna adversidad o peligro inminente. Siempre hay, y no es para tener miedo, es para estar apercibido, es para estar atentos, es para leer los tiempos proféticos, porque el que está bien tiene que tener el cuidado de no caer. Amén. Y José entra en una situación un poco difícil. Mire lo que dice Génesis 39, versos 6 al 8. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¡Qué belleza! Estaba durmiendo pues Potifar. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. O sea, era inteligente, era hermoso y tenía bella presencia. Y la mano de Dios estaba con él. De verdad que con razón estaban enojados los hermanos con él. Era demasiada bendición, daba envidia. Sin embargo, aplicándolo, el enemigo, no necesariamente por lo bello o hermoso que seamos, tiene que ver con el propósito. Para que no diga, no, yo no soy bello. No, tiene que ver con lo bello. Tiene que ver con el llamamiento y el propósito. Lo que el enemigo va a atacar, tratar de atacar aquí, es la posición que Dios le ha dado a José. Pero sobre todas las cosas, que a través del pecado no se cumpla lo que Dios está desarrollando en él. Satanás no sabe todo, no lee la mente, pero lee el pasado. Él tiene un sistema de información de muchos años y sabe leer donde hay procesos. Y dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. Recuerde que los ojos siempre son una tipificación de una puerta hacia el alma. Ella vio con ojos de lujuria a José. Y si entendemos la cultura egipcia, también debemos de entender que estas eran cosas muy normales dentro de las relaciones de los amos con los esclavos. Para ella era normal, el sistema del mundo, sistema egipcio. Para José no es normal, porque José representa el reino de Dios. ¿Está conmigo? Por esa razón, nada tenemos que ver nosotros con el mundo, pero el mundo va a querer afectarnos.
donde quiera que estemos. Entonces dice, y puso sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto todo en mi mano, todo lo que tiene. Si seguimos leyendo los próximos versículos, nos damos cuenta que ella diariamente hacía la misma propuesta. Era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y él le decía, no, hasta que un día él llegó y no había nadie en la casa en ese momento y ella se le acercó y otra vez le hizo la misma propuesta y le arrancó las ropas. Y esa fue la prenda que usó ella para difamar a José. Y difamarlo precisamente por causa de que no se cumplió lo que ella quería. Satanás había tentado la vida de esa mujer desde la concupiscencia para tratar de hacer caer a José. José en ningún momento abrió puerta. José estaba definido en dos cosas. Primero, su lealtad a Dios. Y segundo, su lealtad a su autoridad. Esos dos puntos lo tenía súper claro. En primer lugar, no le iba a fallar a Dios por nada de este mundo. Eso indica que José estaba madurando. Eso indica que ya José tenía una relación con Dios de otro nivel, porque Dios estaba sobre él, pero también él estaba en una relación profunda con Dios. Y la reacción de José demuestra el fruto de la intimidad de Dios que de él tiene con Dios. Es decir, que solamente pudo resistir semejante embestida de una mujer con autoridad que podía haberlo mandado a matar. Ella literalmente tenía el poder para que él se acostara con ella, aún no queriéndolo. ¿Por qué? Por la circunstancia y el nivel de ella, lo que ella representaba en la sociedad. Pero José tiene definido en su corazón no corromperse, tiene definido en su corazón no entregarse. Ahora, yo no puedo decir la tentación de él. Yo sí puedo decir la prueba a la que estaba sometida José. Y José definió claramente que no iba a ser desleal a Dios ni a su autoridad. Y por eso él es acusado injustamente. Ahora, en medio del proceso uno dice, ahora es víctima José. Es víctima de la situación, es víctima de esta mujer. Y Dios estaba con él, pero ahora es acusado injustamente. Pero lo que pasa es que la próxima escena que viene también va a formar a José. Porque en la medida que nosotros entendamos que cada lugar en el que nosotros estamos es un ámbito de formación, podremos entender que en esa formación Dios sacará algo mejor de nosotros. Si bien es cierto, hasta este momento lo que hemos visto de José es un carácter sólido. Y hemos visto también aptitudes. Pero ahora él va a ir a la cárcel, y en la cárcel lo que se va a manifestar son las aptitudes y el don de discernir los sueños. O sea que otro escenario de preparación. Y es la preparación clave, porque precisamente es que no puedo meterme ahí, por eso le toca al otro pastor. Pero es precisamente ese próximo escenario a la cárcel lo que lo va a poner en la posición que Dios lo requiere para salvar a Israel. Bueno, al futuro de Israel, que es la familia de José. ¿Qué te quiero decir con esto? El propósito de Dios es perfecto. Sus planes son perfectos. Todo tiene con exactitud planeado de parte de Dios. Aunque en algún momento te veas en un lugar donde dice, yo no siento que sea aquí, yo quiero decirte, velo con ojo de proceso y trata de ver lo que vas a aprender. Trata de discernir desde una persona que está entendiendo que Dios quiere sacar lo mejor de él en el día a día, porque tiene algo más grande en el futuro. Lo que nos va a dar a nosotros el poder asumir una posición mayor que Dios nos quiera dar son todos los momentos en que se forma el carácter en esta temporada. Amén. Por eso es clave la mentalidad de procesos. Salmos capítulo 105, versos 17 al 19 dice: envió un varón delante de ellos
a José, que fue vendido por siervo, y afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. A mí este versículo sí que me llevó a otro nivel, porque en el libro de los Salmos vemos también el proceso, la ratificación de lo que está viviendo. Yo creo que José hubiera querido haber leído este versículo, pero lo que nos está diciendo Dios a través de los Salmos es que esto era parte de su plan, hasta los grilletes. Todo ese suplicio, esa adversidad, ese momento difícil era parte del plan de Dios. Y algunos de nosotros no asumimos las dificultades como parte de un plan. Las dificultades nos están puliendo, nos están haciendo más humildes delante de Dios, nos están enseñando a orar más. Recuerde la última vez que usted oró 2 horas, le aseguro que estaba ante una adversidad. Porque son los momentos en que nuestra humanidad decide acercarse más a Dios. La injusticia con la que José es tratado jamás enfermó su corazón. Supo manejar el ámbito de la cárcel. Y dice que la misericordia de Dios estuvo con él. Y Dios lo prosperaba, aún en la cárcel. Qué importante es tratar de ver, aún las situaciones más difíciles, los desiertos más duros, que también donde el Señor también nos está probando. Deuteronomio 8. Si gustan se van acercando, mis hermanos ya están ahí, gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermano. Lo que pasa es que este mensaje me gusta, fíjese. Porque todos somos un José. Levante la mano el que no está en un proceso. Todos estamos ahí. Tu matrimonio está en un proceso. Dígale, gracias a Dios el matrimonio no es eterno. No es eterno. Ya después de que Jesús venga, ya no hay necesidad de matrimonio. Porque el matrimonio, el objetivo principal es levantar generaciones. Así que aproveche ahorita. Ame a su esposa, ame a su esposo, cuídelo. Disfrútelo. Disfrútela. Salga a pasear con ella. Y las que ahorita andan jalando, hermanas, si su novio es pinche, no se case con él. Yo le voy a decir por qué. Porque una de las cualidades más grandes de un hombre que sostiene su casa es que sea proveedor. Y si ahorita es pinche, el matrimonio no es mágico. Denle un aplauso al Señor. Vamos a terminar. Nuestra actitud va a hacer la diferencia. Pero tiene que entender que según 1 Corintios capítulo 10, verso 13, a ninguno de nosotros nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Usted puede sobrellevar todo lo que está viviendo hoy. Repito, usted puede sobrellevar todo lo que está viviendo hoy. Y una de las enseñanzas grandes que nos deja José en este manejo de este ataque de la esposa de Potifar a él es que él huyó de la tentación. Yo quiero decirle algo, hermano y hermanas. La tentación no es pecado. La tentación es la seducción desde nuestra concupiscencia a hacer el mal. Pero no es pecado. Es parte de nuestra naturaleza caída y las diferentes conexiones del mal que hay en el mundo. Y todos tenemos concupiscencia. Hasta el día de Jesucristo nuestros cuerpos van a cambiar. Pero antes de eso siempre habrá carne.
Y siempre que hay carne hay tendencia al mal. Por esa razón es que nosotros nos desarrollamos espiritualmente. ¿Para qué? Para ponerle freno a la obra de la carne. Y que nosotros gobernemos desde los frutos del Espíritu. Pero la forma de manejar una tentación es huir de ella. Amén. No es cosa de platicar ni contemplar. Al único que se contemple es a Dios. De la tentación huimos. Y esa fue la forma que José se mantuvo en el propósito. Si José ha caído con la Potifara, lo hubieran matado. Y si lo matan, toda su familia muere. Y si su familia muere, no hay Israel. Nuestras transgresiones siempre traerán una afectación generacional. En vez de caer en un pecado, huyamos de la tentación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.